Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, donde queremos cada día crecer en nuestro amor a Jesús misericordioso, aprender de la vida espiritual, hacer que esta devoción cale hondo en nuestra vida, nos enseñe a cambiar y a cada día crecer en el camino a la comunión con Jesús misericordioso. Estamos viendo el tema de la tentación. La tentación, tema que por ahí no se habla, no se toca, porque tiene que ver con ese combate previo al pecado, o con aquellas acechanzas que nos puede hacer el demonio, pero que Dios permite por un bien más grande. Y Sor Faustina sí que fue tentada, sí Jesús fue tentado por el demonio, como nos relata el Evangelio. Santa Faustina recoge en varios numerales estas tentaciones, y nos enseña a nosotros a pasarlas. Numeral 77, un numeral profundo que revela muchas cosas de la tentación. Lo leemos y voy a hacer el segundo comentario. Ya hemos hecho una charla sobre este tema de espiritualidad, pero vamos a leer sobre la segunda, vamos a reflexionar sobre la segunda parte. Sin embargo, en sí mismo, todo este numeral es muy importante. Por eso lo voy a leer, porque estamos muy involucrados todos. Escribe Sor Faustina, numeral 77. Mi mente estaba extrañamente oscurecida, ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo pensamiento, ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. A veces, durante toda la Santa Misa, luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor, y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir, y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran pruebas enviadas por Dios, y me dijo que con el estado en que te encuentras, no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho. Es una señal de que Dios te ama inmensamente y que confía en ti, porque te visita con esas pruebas. No obstante, estas palabras no me consolaron. Me parecía que no se referían en nada a mí. Luego venían otros pensamientos. ¿Para qué empeñarme en las virtudes y en buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer los votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué si ya estoy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. Bueno, recordemos los primeros numerales, dentro de los primeros numerales del diario de Santa Faustina, ella revela la noche oscura que vivió incluso antes de hacer los votos perpetuos. En el noviciado, Dios preparaba el alma de Santa Faustina por medio de una gran prueba para una gran misión. El numeral 77 muestra apenas lo que le pasó. Pero bueno, vamos a reflexionar vamos a hacer la segunda reflexión en torno a este numeral. Cuando Santa Faustina dice, a veces durante toda la Santa Misa luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Bueno, no es solamente a Santa Faustina la que le sucede esto. Es como que las tentaciones
la característica de las tentaciones se ensañaran con aquello que es más santo. Seguramente no hay tentaciones para distraerse de la televisión, de la película, de la serie, del celular, de internet, ¿no? De las largas charlas inútiles. Ahí no viene la tentación, ¿no? Sin embargo, para lo más santo parece que más se ensaña. Una vez me decía una persona, cuando hablábamos, ¿no?, que estaba esa idea de que, bueno, que porque eran sacerdotes o religiosos, papas, bueno, no serían tentados. No, justamente ahí es el punto donde de alguna manera las fuerzas del mal se ensañan. Y no solamente las fuerzas del mal, nuestra naturaleza, al estar herida por el pecado, tiene un sello del dueño, de aquel que infundió el pecado, que justamente tiene aversión en lo sagrado. Entonces, en estas cuestiones de lo más sagrado, la Santa Misa, el momento de la oración, en los momentos donde uno trata de ponerse de cara a Dios, está siempre nuestra naturaleza inclinada a no hacerlo. Y sobre todo Sor Faustina, que siente esa como inclinación a la blasfemia, que no es de Faustina. Es una prueba realmente muy dura. Se mezclan en los pensamientos imágenes, escenas, imaginaciones, recuerdos, distracciones, generalmente que son absolutamente lo contrario a aquello sagrado que se está viviendo. Pasa en la misa, a quien no le pasa, que en los momentos más importantes quiere distraerse, se distrae o está en cualquier otra cosa, cuando no está en un pensamiento que le parece absolutamente que jamás hubiera querido tener. Hay que saber distinguir aquí para poder nosotros luchar contra esto, que una cosa es sentir y otra consentir. Una cosa es el pensamiento venido y el otro contraído. Ha venido un pensamiento, pero saber que porque venga el pensamiento, no lo traje yo, ha venido y no lo consiento. Me doy cuenta que está. En el momento que me doy cuenta que está, lo importante es qué decisión tomo ahí. Es lo que le pasa acá a Sor Faustina, que le vienen esos pensamientos blasfemos que se aglutinan y quieren salir de su boca, incluso de sus labios. Se espanta, su corazón tan delicado, dulce y deseoso de Dios, de repente ve en su mente y en sus labios ganas de blasfemar. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, Sor Faustina evidentemente podría estar bajo una noche oscura donde tenía algunas molestias preternaturales, pero yendo al común de los mortales, muchas veces son tentaciones nuestras que nos quieren apartar de Dios, la imaginación que se vuelve contra Dios, justamente en esos momentos sagrados, porque como les decía, el pecado original que todos tenemos tiende en contra a lo sagrado. Entonces, ¿qué hacer? Distinguir el sentir del consentir. Una vez que me doy cuenta de ese mal pensamiento, de esa distracción, de ese recuerdo que me vino a la mente. Ojo, incluso a veces se disfraza una distracción en algo sagrado, en algo piadoso, incluso en una tarea. Tengo que evangelizar en tal lugar, tengo que hacer tal cosa, claro, pero fuera del lugar donde está. Y puede que pase muchas veces en la misa, en la consagración, en los momentos de silencio, cuando queremos elevar nuestra alma a Dios. Entonces, ojo con los disfraces, hay que saber descubrir al disfrazado. Si viene un pensamiento, en el momento que me doy cuenta que ese pensamiento me quiere sacar de este lugar de oración, de lo sagrado de este momento, bueno, hacerlo. Tener la lucidez para decir, esto por más que me esté invitando a algo sagrado, pero fuera de lo sagrado en donde estoy, es una tentación. Se disfraza
de algo bueno, pero es una tentación. Entonces inmediatamente retomar, la decisión sea retomar. Lo importante que hacemos ante ese pensamiento, ante esa tentación. El pecado no está en sentir, sino en consentir. Tendríamos que grabar eso. El pecado no está en sentir, sino en consentir. Consentir tiene que ver con la voluntad. El sentir tiene que ver con los sentimientos. Uno puede estar rezando y realmente es una aridez y es una molestia y vienen las distracciones y me quiero ir de repente a hacer otras cosas en la mente. Bueno, el tema es ¿qué hacemos con eso? Los acepto esa distracción, me voy con la mente voluntariamente, hago que el pollito se convierta en un pollo, o, bueno, no, paso la página, es una distracción, vuelvo al Señor. Más vale estarse todo el tiempo volviendo al Señor, pidiendo perdón por la falta por nuestra debilidad, nuestra miseria, y volver a Dios. Es más un acto de amor que a veces nosotros que buscamos sentir todo el tiempo. A veces vamos a misa porque la sentimos. Y no se trata de eso, somos esclavos de nuestras pasiones. Si vamos a misa porque lo sentimos, rezamos porque lo sentimos, o voy a este sacerdote porque, bueno, que si Dios me llega, bueno, ojo con eso, porque nosotros buscamos a Cristo, no buscamos nuestros sentimientos, nuestros gustos, podemos estarnos buscando a nosotros mismos. Entonces, ojo con el sentimiento, hay que sentir, es parte del ser humano, sentimos. A veces a favor, el sentimiento nos ayudan, a veces no nos ayudan. Si nos ayudan, bendito sea Dios, adelante. Si no nos ayudan, es una gracia más grande, porque es la oportunidad de decirle a Dios que lo buscamos a pesar de lo que sentimos. Por eso Sor Faustina escribe en este numeral 77 tantas veces que me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los sacramentos daban. Y en todo momento está diciendo, sentía aversión por los santos sacramentos. Me parecía. Eso tiene que ver con el sentir, con el parecer, con la parte superficial de nosotros. Lo determinante es la parte interior nuestra. La voluntad, la elección libre que hacemos. Por eso no hay que tener miedo a las pruebas. Es lo que este sacerdote le trata de enseñar a Santa Faustina y nos enseña a nosotros. En el estado en que te encuentras, no solo no ofendes a Dios. Cuando uno es tentado constantemente de distracción, tentaciones de distracción, pero no las dejamos crecer, sino que las aprovechamos para volver a Dios, no hay pecado. El pecado está en yo elegir seguir esta distracción. No solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho. Es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti, porque te visita con estas pruebas. Dios visita con estas pruebas. Dios visita con las pruebas. Y es verdad. Por supuesto que Sor Faustina, ante estas palabras, ella misma escribe, me parecía que no me hablaba a mí, sacerdote. No se da cuenta de lo que estoy sintiendo, claro. Lo que pasa es que hay que sentir la prueba. En medio de la prueba, claro, a veces decimos desde afuera. El tema es, cuando uno está en medio de esa batalla, tener las ideas claras, porque esto se da muy común. En los momentos más santos somos asaltados por pensamientos, distracciones, perturbaciones, que pueden llegar al extremo como a Sor Faustina, blasfemia, imaginaciones que son incluso jamás hubiéramos pensado que éramos capaces de imaginar eso. Pero bueno, ahí es el momento en el que hay que decir, volver a Dios. Y nosotros, devotos de la Divina Misericordia, acudir a esta frase tan preciosa. Jesús, en vos confío. Volver al Señor. Volver a Jesús. Y miren cómo Sor Faustina, que pese a que sentía esa aversión a lo sagrado, que le parecía que no tenía beneficios, se mantenía por la obediencia al confesor, la obediencia a su director espiritual. En esto a nosotros tiene mucho que ver con el recto camino, que nuestra fe no depende de cómo la siento,
sino depende cómo es en sí misma. Seguir a Jesús pese a lo que siento, pese a lo que me parece. Y voy a misa, el cura aburrido, bueno, qué sé yo, la misa aburrida, pero es misa. Si es verdadera misa, es la misa, e importa porque el camino. No tengo ganas de rezar, pero hice una promesa al Señor de hacer oración. Y bueno, rezo. Ahí estoy demostrando más amor a Dios que gusto por mis gustos. Y sobre todo, la capacidad de Sor Faustina, lo que le da la Iglesia a Sor Faustina con su director espiritual, su confesor, que es, bueno, eso, ¿no? Tener confesor, tener director espiritual, que nos ayuden a encontrar el camino recto, que vean desde afuera, nos marquen los caminos, la parte objetiva, nos enseñen a decir, no te preocupes con esto, sigue por este lado. Y Sor Faustina fue como un salvavidas antes de ahogarse, fue justamente que la Iglesia te da ese auxilio de la dirección espiritual, la confesión frecuente, para mantenernos en el camino, mantenernos y no ahogarnos en las dificultades, en las pruebas, en los sentidos, en el mal, ¿no? Y también tiene que ver con el pedir consejo. El don del Espíritu Santo no solamente recibir consejo del Espíritu Santo, sino la humildad de pedir consejo. Pedir consejo a alguien en la vida espiritual que pueda tener más camino, más edad, más experiencia, o consagrado, ¿no? Porque esto también pueden ser los laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, ¿no? Que pueden escuchar, guiar espiritualmente o simplemente verlo desde afuera. Eso es muy importante, para no divinizar nuestros propios pensamientos, ¿no? La capacidad de objetivar, de buscar la verdad. Eso va a sanar mucho, te va a guiar mucho en medio de los problemas, ¿no? Y por último, para aquellos que sientan estas pruebas, o las vayan a sentir o las sintieron, recuerden que todos seremos probados. Esta vida es justamente una prueba, es una prueba. ¿Cuánto quieres gozar de la misericordia de Dios en la eternidad? Depende de la intensidad de amor y deseo de Dios que cultives en esta vida. Y para que se cultive ese amor y ese deseo de Dios, las pruebas son parte de la providencia. De la providencia. No tengas miedo de ser probado, sobre todo de ser tentado, porque puede salir lo mejor de ti. Siempre la gracia, como dice San Agustín, es mayor al pecado, es mayor al mal, es mayor a la tentación. Hay una gracia más grande que se esconde atrás de la tentación y hay que saberla buscar. Hay que saberla buscar, más confianza en Dios, más paciencia. Sepamos que, como le dijo este sacerdote, es una señal de predilección el hecho de ser probado, porque Dios te va preparando para la vida eterna. Y también saber que pasará, la tentación pasa, porque la mentira es corta, porque la acción del demonio, la acción del pecado siempre es efímera, y así estemos en nuestra vida muchos años probados, después la eternidad, y no vale nada realmente, 20, 30 años en comparación con la eternidad. Siempre midamos en son de eternidad los tiempos cortos que nos tocan vivir. Seamos capaces de soportar, aumentemos nuestra paciencia. Si caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Si caemos, nos levantamos y seguimos adelante. No nos desplomamos. Nunca digamos no se puede. ¿Vienen las distracciones? No las quiero. Jesús, en vos confío. Sigo adelante, en la oración, en la misa. Así atente contra lo más sagrado. Así te parezca un horror lo que ha venido a tu mente. Jesús, en vos confío. Volver a poner nuestro pensamiento en Él. Por algo Jesús se quiso ser pintado, quiso quedarse en una imagen, para mostrarnos su rostro, para mostrarnos su bendición, su costado herido, el amor que nos tiene, darnos esa frase, para que también en nuestra mente calemos con esta imagen, la llenemos de esta imagen y nos ayude a salir airosos de cada tentación, de cada distracción, de cada mal que aceche en tu contacto con lo sagrado, ¿no? Y suave y dulcemente como un hijo, como una hija, ¿no? Ante las tentaciones, acudir como un niño en brazos de su madre, un niño, una niña en brazos de su padre, ¿no? Y a seguir adelante, porque en medio del mal Dios nos hace crecer en un gran bien.
Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús. En vos confío. Post